Pues muchísimas gracias por la bienvenida y por invitarnos a estar aquí en esta mañana. Saludos de la iglesia en Salou y seguramente muchos habréis alguna vez pasado por allí, ¿verdad? En algún momento. Como dice Noé, nos conocemos desde pequeños, los conozco a Noé y a Sere desde niños y la verdad es que me parece increíble, ¿no? Cómo el Señor nos lleva para un lado, para otro, cómo nos mueve, cómo nos va usando en diferentes sitios. Y lo que sí tengo que decir es que desde jovencitos los conozco, desde que eran niños prácticamente, y tienen una nobleza y un amor por el Señor que no me extraña que el Señor los esté utilizando para su servicio. Así que estoy encantado de verlos y sé que es un privilegio para vosotros tenerlos y a ellos poder serviros a vosotros también es otro privilegio. Así que me encanta verlos y le doy las gracias al Señor de que unos cuantos amigos de esa época, a pesar de lo que la gente pensaría de nosotros en ese momento, pues mira, el Señor nos ha ido usando en diferentes sitios. Pues lo que voy a predicar hoy es el Salmo 51. Estáis en serie de salmos, así que elegí uno de los salmos, cierta forma, favoritos para todos los que en algún momento hemos tenido una carga de culpa, una carga de sentirnos mal por algo que hayamos hecho. Y Salmo 51 puede ser la canción que más liberación o que más consuelo ha traído en los últimos 3.500 años a toda persona que está buscando el perdón y el arrepentimiento. Hay un laboratorio chino de neurociencia en Shanghái que ha elaborado el Buaoyisi. Buaoyisi, ¿alguno lo ha escuchado? A lo mejor lo han escuchado en algún momento. Bueno, es un casco que te ponen en la cabeza de frecuencia electromagnética que cancelan las señales de remordimiento y culpa. Cuando te estás sintiendo mal, te lo pones, emite frecuencia de cancelación según la intensidad de tu culpa, más electromagnética, más intensidad, interrumpe la sinapsis involucrada en la respuesta neuronal de pesadumbre. Se va a comercializar en España como el Perdonator Buaoyisi. Si este casco fuera real... No, totalmente mentira. Si este casco fuera real, ¿cuánto valdría este descubrimiento? ¿Cuánto se pagaría por una sesión? ¿Por un modelo casero de quitarte la culpa y el remordimiento por el mal hecho y causado? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar? Pero esto no es ni siquiera lo que David está pidiendo en este salmo. David no solo está pidiendo que te quite el sentimiento de culpa, sino que borre su maldad, y eso es mucho más. Tú te puedes sentir totalmente perdonado, pero la otra persona no va a haberte perdonado, totalmente perdonado, y el hecho que has hecho no se ha restaurado. Tú te puedes sentir perdonado, pero no quiere decir que haya reconciliación, es decir, tu sentimiento en realidad para poco vale cuando haces una maldad, cuando alguien hace una maldad. ¿Es posible que haya una forma de no solo sentirte perdonado de verdad, sino que se borre tu maldad? Entendemos que son dos cosas completamente diferentes que el salmista está pidiendo a Dios en este salmo. Pues si vamos al Salmo 51 vamos a encontrar, y os doy un spoiler, que sí es posible, que hay una forma real de ser perdonados de verdad y de realmente borrar nuestra maldad. Todos conocemos el contexto del Salmo. David se queda en su palacio mientras los soldados libran sus batallas y se capricha con Betsabé cuando la ve bañándose desnuda. La toma, se queda embarazada y manda a traer a su marido para que mientras que está en casa se acueste con su mujer y cubrir el embarazo que le había hecho, ¿no? Urías, yo me imagino que estaría pensando, ¿me trae de en medio de la batalla? ¿Alguna misión especial tendrá que darme? Y lo envía para su casa, pero él no quiere ir. Estará pensando, esto es un test, esto es una prueba de a ver si soy suficientemente leal de que mi ejército esté en ese sitio y yo no vaya a disfrutar de estar fuera de la batalla y de los placeres normales de la vida. Así que él, en su fidelidad, se queda, no se va con su mujer y dice, pues este era el test, ahora me da un mensaje en el que yo no voy a abrir, esto es un test de fidelidad
y se lo lleva al mensaje, y en el mensaje lo que está llevando todos lo sabemos. Es la sentencia de muerte que lo ponen en el frente para que lo maten. Urías no se le ocurrió abrir el mensaje, ¿no? Si hubiese sido menos fiel, seguramente hubiese leído lo que le iba a pasar y no lo hubiese entregado. Final feliz para David, final feliz. Se queda con la chica, se la suma a su harén, no se ha hecho público. No solo que un rey de la edad de bronce podía hacer esto sin inmutarse, sino que encima está quedando como alguien que se está casando con una viuda de guerra. Encima estaría elevando su estatus de bondad y de justicia. El sentimiento de culpa de David es inexistente, no existe. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero no podemos burlar a Dios, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Le manda al profeta Natán y le explica un acontecimiento en su reino. Un rico sacrifica la única oveja de un pobre, pero no era la única oveja, era su mascota que se había criado con su propia familia. Era casi como quitarle a una parte de la familia y sacrificarla para comérsela porque tenía un invitado. A David le toca el corazón, ¿no? ¿Qué hacía David? ¿Cuál era la profesión de David de joven? Dios le está hablando a su corazón. ¿Cómo sabe Dios cómo nos conoce, ¿no? ¿Cómo sabe tocar nuestro corazón? Así que David pronuncia sentencia. Según la ley, cuando tú robas, ¿qué tienes que hacer? ¿Devolver cuántas veces? 4 o 5, dependiendo del texto. 4 o 5. David dice que lo dé multiplicado por 4. Pero le añade un poco de su propia cosecha. En la ley, por robo se ejecutaba una sentencia de muerte. Robo en el Antiguo Testamento no era muerte. No había que cortar un brazo, no había que matar, había que devolver 4 veces. Pero David añade algo de su propia cosecha y dice, ese hombre ha de morir. Eso es tan malo que ese hombre ha de morir. David en realidad está entendiendo en cierta forma el espíritu de la ley, que en realidad, de forma práctica, había unos pecados que tenías que morir y otros no, pero en realidad todo pecado, por muy pequeño que fuera, en realidad merecía la muerte, que es la separación de Dios, separarte de quien te creó, separarte de todo lo bueno. Todo pecado, por muy pequeño que fuera, en realidad merecía la muerte, la separación con Dios. Cualquier pecado te aleja de la perfección divina y de su gloriosa santidad. La ley hace 3.500 años, si asesinabas, te tenían que matar. Pero mirad cosas en la ley que también merecían la muerte, según la ley. Blasfemia del nombre de Dios, muerte. No hacer ayuno en la fiesta de las trompetas, muerte. Aquí estaremos todos muertos. Aquí de ayuno demasiado, yo por lo menos, a mí me cuesta lo del ayuno, ¿vale? Comer los despojos de un animal. Veías un animal que lo acaban de matar, no, si lo comías, muerte. Comer el sacrificio de Dios después del tercer día. La mayoría de los sacrificios eran para compartir. Ibas, sacrificabas una parte a Dios y otra parte la compartías con el sacerdote y otra parte la compartías con tu familia, con tus vecinos, etcétera, etcétera. Pero si comías al tercer día esa parte porque no te la habías comido todo, muerte. Sacrificar fuera del campamento, muerte. Es decir, en realidad el espíritu de la ley es que todo lo inmundo te separa de Dios. En realidad, todo pecado te separa de Dios. Todo pecado es diferente, cada uno tiene sus consecuencias, cada uno tiene su castigo. Dios castigará cada uno según su pecado. Pero todos, absolutamente todos, nos separan. Hacen que sea imposible la convivencia de Dios con nosotros. Su santidad nos aniquilaría si tuviésemos la menor traza de pecado. ¿Cuánto daño hacen las cosas pequeñas? Una mirada, un comentario despectivo, un profesor que no le hace caso a alguien que le está diciendo que le están haciendo bullying, un informe médico que se queda en un cajón, un pequeño fruto seco, uno alérgico, una mala soldadura en la vía de un tren, cosas muy pequeñitas leudan toda la masa. Un poquito de levadura dice que leuda toda la masa. El cielo no será cielo si Dios permite que haya nada de pecado. Dios no quiere convivir para siempre con el pecado, con la maldad, con las cosas que hacemos los hombres, con no darle la gloria que Él se merece,
con no desarrollar todo el potencial que Él nos ha dado para hacer. Dios no va a convivir para siempre con la maldad. Así que todos los pecados, todo lo que nosotros creemos que son pequeñitas cosas, pequeñas mentiras blancas, cosas que no tienen mentirijillas, todo nos separa de un Dios que es absolutamente santo. Así que David se convence de que sus pecados son enormes. David, después de que Natán le habla, él se da cuenta y ve que ese es él que ha robado la oveja, lo poco que tenía Urías, y lo que tenía que hacer él era arrepentirse. Así que vamos al versículo 16, si lo tienes ahí, Salmo 51, no lo sabemos de memoria, por eso ni siquiera lo he leído, porque ya no lo sabemos, pero si no lo has leído nunca, te digo que es una de las canciones, una de las poesías más preciosas que existe en toda la historia de la humanidad, así que te animo a leerla. Pero versículo 16 dice: no quiere sacrificio que yo lo daría. Según la ley, ¿qué sacrificio se tenía que hacer para recibir perdón? Por asesinato y por violación o adulterio. No estamos seguros si lo de Betsabé era violación o era adulterio, ¿vale? ¿Qué sacrificio tenía la ley? Proveía la ley para poder tú hacer un sacrificio y ser perdonado por asesinato y por violación o adulterio. Conocéis un poquito del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué sacrificio había para eso? Ninguno. No existe sacrificio para eso. ¿Cómo está preguntando David aquí? No quiere sacrificio que yo lo daría. Si hubiese sacrificio yo lo daría, pero es que no existe ese sacrificio. No hay nada que David pueda darle a Dios, sacrificar a Dios. No hay nada que pueda sustituir a David dentro de la ley, que pueda sustituir, que pueda cubrir unos pecados tan horrorosos, tan tremendos como estos. Según la ley, asesinato merecía muerte. Según la ley, violación merecía muerte. Según la ley, adulterio merecía muerte. De acuerdo por la ley que se debía regir David, ¿cómo puede pedir David piedad en el Salmo 51? Misericordia, lavamiento, limpieza, purificación, renovación, gozo, liberación de sus homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. David cogía la ley, que como rey tendría que tenerla escrita, tendría que tener su propia copia, que debería leer cada día, y leyendo eso, lo que él ha hecho es que no hay forma legal que haya provisto Dios para cubrir nada de lo que él había hecho. Pero según el profeta Natán, en 2 Samuel 12:13, el Señor le dice: el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿Cómo es esto posible? Natán ya le dice: el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Es decir, que hay algo más allá de la ley que puede limpiar algo que a la ley le es imposible. Natán lo que le está diciendo a David es: hay algo más que la ley que puede perdonar aquello que la ley le es imposible cubrir y perdonar. Sabemos los textos antiguos, hebreos y también griegos, pero sobre todo hebreos, que las partes principales de los textos normalmente están al principio, al final y en el medio. Generalmente lo de para nosotros es como la introducción, el cuerpo del texto y la conclusión. Y para nosotros lo más importante generalmente está al principio y al final, ¿verdad? En medio es un poco de relleno, ¿no? En los textos hebreos sobre todo, el principio, el final y el medio, el corazón de las cosas. La parte del medio era como la parte principal. Y en el medio mira lo que dice David en el versículo 7. En el medio mira lo que está diciendo David. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Este es el corazón del Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame con hisopo y seré limpio. David es profeta, ¿vale? Entonces aquí hay algo más que un simple
limpieza con una planta, ¿vale? El hisopo, ¿dónde aparece? ¿Os acordáis del hisopo? Lo primero donde aparece en la Biblia, no, aparece unas 4 o 5 veces en toda la Biblia y cada vez son como pinceladas muy importantes, ¿vale? Al principio el hisopo, ¿os acordáis? En la salida del Éxodo, Éxodo 12:22, tenían que coger la sangre del Cordero Pascual y pintar los dinteles de la puerta, el marco de la puerta, para que el ángel del Señor pasara, por eso se llama Pascua, porque pasa por encima y no aplica su ira sobre el pueblo de Israel. El hisopo entonces está hablando de aquí de que Dios en cierta forma ignora tu pecado, ignora tu naturaleza. Primera vez que aparece el hisopo. Después aparece en Levítico 4:2. Levítico 4:2 y también aparece en algunos más repetidos. Pero si buscas Levítico 4:12, cuando el leproso está limpio, la lepra era el símbolo del pecado. Cuando el pecador ya no tiene pecado, cuando el leproso está limpio y quede limpio de esta enfermedad, tiene que ir a santificarse delante del sacerdote. Y el ex leproso tiene que ir al sacerdote, traer 2 avecillas, una que se mata y otra que se libera, ¿vale? Como que el pecado se aparta de ti, ¿verdad? Y mira lo que es muy curioso. Tiene que matar esta avecilla en agua corriente, que corra. Lo que corre limpia, lo que se está estancado no limpia, envenena. Esto corre, ¿vale? Una de las avecillas se mata en agua caliente. Y añade unas cosas que parece esto como si fuese una pócima. Añade madera de cedro, grana roja, sangre e hisopo. Es decir, el Levítico ya nos está relacionando 3 cosas. Muerte de algún inocente con madera, a ver para qué mete madera, en agua corriente, con hisopo, y esto es lo que purifica el pecado, lo purifica el símbolo de la maldad, y le dice al leproso que está limpio. También en Hebreos 9:19 nos dice que el hisopo, la madera, la grana, era una forma de aplicar el pacto al pueblo, una forma de decir, tenemos este pacto, con grana, con hisopo, con madera. Después aparece en Números 19 con la vaca roja. La vaca roja se quemaba y estas cenizas se utilizaban para purificar las cosas, sobre todo cuando tocabas un muerto. Si tocabas un muerto, ¿cómo podrías volver al Dios de la vida a presentarte delante de Él en el tabernáculo y adorar con el pueblo? Serías fulminado. Nada que relacionara con la muerte podía presentarse delante del Dios de la vida. Así que si tú tocabas a un muerto, alguien que había fallecido en una guerra, lo que sea, el sacerdote tocaba a un familiar cercano. El sumo sacerdote no podía tocar nunca un muerto, pero los sacerdotes normales podían enterrar a sus propios familiares. ¿Cómo podrían volver a reunirse delante de un Dios que es la vida y que es lo contrario totalmente a la muerte? Pues la vaca roja se quemaba y con esa ceniza se mezclaba y esa ceniza te limpiaba, y lo que se utilizaba era hisopo. Cogías el hisopo y te limpiaba. Teniendo en cuenta todo esto, llegamos a donde todos queréis que llegue. ¿Dónde aparece el hisopo en el Nuevo Testamento otra vez? La mayoría lo sabéis, en la cruz, ¿verdad? En la cruz, Jesucristo está en la cruz, Juan 19:29, empapan vinagre en una esponja fijada en un hisopo. Se le acercaron a la boca y Jesús dijo, consumado es. Todo esto nos está llevando de forma profética a que David sabe que este hisopo es el sacrificio que subido de una madera, empapado en rojo de sangre pascual, fuera del campamento, tomará el trago de la ira de Dios por el pecado del mundo con este hisopo. Un sacrificio para limpiar y purificar el pecado de absolutamente todo el mundo. Y entonces puede decir, consumado es. Y de su costado, ¿qué sale? Sangre y agua. Agua que limpia, agua, sangre que nos purifica, que nos renueva. David no está solo pidiendo perdón, sino que estaba profetizando que es posible un perdón real que va más allá de la ley y un tipo de pecado que la ley nunca podía cumplir. Su violación o su adulterio, su falta de verdad, sus maquinaciones para encubrir su pecado, la maldad por hacer cavar la propia tumba al soldado Urías,
por lo indigno de asesinar a su propio soldado mientras luchaba para él, por su falta de remordimiento y sobre todo pecar contra Dios mismo abusando del pueblo que debería pastorear. Todo esto sabe David que hay algo, que hay un hisopo que Dios traerá y podrá limpiar y borrar y darte perdón por todas aquellas cosas que la humanidad podía hacer. David profetiza que Dios proveerá de un hisopo que podrá limpiar hasta lo más inmundo del corazón humano y de la condición humana. Porque sin ese perdón, todos, tú y yo, estamos perdidos. Porque ante Dios, todo lo que no es perfecto es pecado y no lo puedo soportar a la larga. Y mira tu corazón, yo me miro en mi corazón. Dios no solo mira lo que haces, sino mira tus motivaciones por las que los haces, lo que piensas y lo que sientes. Ya no solo lo que pienso, sino lo que sientes. Muchas veces no estoy en control ni de lo que siento, me aborda y sé que no está bien, pero no soy capaz de no sentirlo. Delante de Dios no solo lo que hago, sino por qué lo hago, lo que pienso, por qué lo pienso, cómo me siento y por qué me siento. Todo esto se interpone entre nosotros y Dios. Todo esto hace que nos amargue la vida, que nos ensucie, que nos haga inmundos, que nos haga imposible poder presentarnos delante de Dios cuando nos presentemos delante de Él o Él se presente delante de nosotros. ¿Quién no ha querido lo que no es suyo? ¿Quién no ha llamado estúpido, raca, como dice Jesús, a alguien? ¿Quién no ha querido que la persona que le hace daño lo parta un rayo? ¿Quién no ha querido eso? ¿Quién delante del Señor se puede presentar y decir, yo nunca he pensado ni he querido mal a nadie? ¿Quién puede presentarse y decir, yo nunca he querido mal para mí mismo? ¿Cuántas veces queremos terminarlo todo? Y Jesús en la cruz provee con sangre sobre el madero la sustitución como víctima pascual de todos nosotros. Y muere en nuestro lugar para pagar todos nuestros pecados, todos nuestros asesinatos, adulterios, desprecios a Dios, toda la falta de gloria que tenemos para Dios. ¿Quién vive aquí cumpliendo el primer mandamiento? El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, según la versión que leas, con toda tu mente. ¿Quién, siendo cristiano o no siéndolo, vive dándole todo a Dios primero? El que diga eso es que no se conoce. El que crea que vive así es que no tiene ni pajolera idea de quién es. Todos vivimos poniéndonos a nosotros primero. Todo el bien que hago, me encanta la obra social de la iglesia. ¿Y sabes por qué lo hago mayoritariamente? Una, porque lo tengo que hacer. Dos, porque lo hizo Cristo y digo, pues yo también. Tres, porque me hace sentirme bien. Yo sí quiero ayudar a los demás, pero yo estoy primero. Es que amamos para que nos amen, si no, no existiría el divorcio. Decimos no a Dios, a nuestros hijos los queremos por encima de todas las cosas, da igual lo que pase que yo los quiero. Sí, por eso nos sentimos súper dolidos cuando no nos corresponden, cuando nosotros creemos que nos tienen que corresponder, ¿sí o no? Cuando no nos dan lo que nosotros, ¿cómo nos sentimos? Malparidos, ¿no? Estos niños. Es que sabemos que amamos para que nos amen. Todo lo que hacemos, toda nuestra forma de vivir es una forma de vivir para nosotros, de no darle la gloria a Dios, de no vivir como Dios quiere que vivamos, de no desarrollar todo el potencial de bien que tenemos. Si tú miras el móvil, lo que tienes en el bolsillo, estábamos aquí orando por la niña que está yendo a la escuela y que le encantaba la escuela, ¿no? Con ese móvil que llevas tú y que llevo yo, ¿cuántas semanas o meses comería esa gente? Es que la cantidad de cosas que podríamos hacer y no hacemos, es que quererte presentar delante de Dios como somos, es que es absolutamente imposible, es ser completamente ignorantes de nuestra condición humana. Jesús tiene la solución definitiva para nuestro pecado. Es el único que nos puede limpiar con el hisopo de su sangre y quitarnos todo el perdón y borrar toda nuestra maldad
Decía Paul Le Boutier, los cristianos hablamos mucho de pecado porque sabemos qué hacer con él, porque sabemos la solución. Por eso no nos cuesta decir lo pecaminoso, lo dañados que estamos, porque sabemos que alguien lo ha arreglado. Si te molesta es porque no sabes qué hacer con él. Si tú supieses lo que Dios puede hacer en tu vida y la limpieza que puede traer, no te importaría en ninguna forma decir, sí, soy pecaminoso. Esa palabra que ya no está de moda es lo que me define mayoritariamente como persona. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién tuvo más éxito, David o Salomón? No es tan fácil, no es tan fácil. Lo de David lo conocemos todos, pero mira lo que consiguió Salomón. El imperio más extenso, la fama internacional más gloriosa, el ejército más poderoso y equipado. Tenía carros y caballos para parar trenes. Que el oro fuera inmensamente abundante, tan abundante que la plata se volvió insignificante en Jerusalén. Construyó el templo más lujoso de la antigüedad, hizo las alianzas internacionales más fuertes, enseñó más sabiduría que nadie, que todavía estamos leyendo los proverbios de Salomón. Así que yo te pregunto, ¿quién tuvo más éxito, David o Salomón? Os estoy intentando engañar, ¿vale? Os estoy intentando llevar, porque en el fondo, David es del único hombre que se dice, ¿vale? 1500 años después, Hechos 13:22, se repite muchas veces en el Antiguo Testamento, pero llega hasta 1500 años después, 1700 años después, y dice en Hechos, Dios le levantó por rey a David, el cual también testificó y dijo, he hallado a David un hombre conforme a mi corazón. Es del único hombre que se dice un hombre conforme a mi corazón. Es decir, a Dios le importa más lo que Él hace en ti que lo que hace a través de ti. Hizo muchísimo más a través de Salomón, pero ¿cuál era el corazón de acuerdo a Dios? ¿El de Salomón o el de David? Demasiado fácil. El de David, ¿verdad? Es el hombre que se va repitiendo, es el linaje del mismo Salvador. O sea, a Dios lo que le importa no es lo que puede hacer a través de ti, porque en realidad Él puede hacer lo que quiera. Es decir, somos participantes, decía Noé aquí antes en la oración al empezar, Dios quiere actuar, nosotros somos casi los que nos interponemos entre medio. Dios puede hacer lo que quiera, lo único que le importa es lo que tú le vas a dejar hacer en tu corazón. ¿Y por qué David tenía el corazón de Dios? Por muchas razones, pero una de ellas grande era que le habló y él se arrepintió. Lo que Dios quiere, lo único que necesita para poder limpiarte es que te humilles y digas, sí, soy pecador, quiero perdón, necesito salvación. Es lo único que Él quiere. A un corazón arrepentido, Dios nunca desechará. Lo único que Dios quiere es arrepentimiento. Lo que odia a Dios es la soberbia, es que no te des cuenta de quién eres, porque si no te das cuenta de quién eres, Él no te va a cambiar. Tienes que venir y darte cuenta y decir, sí, tengo un problema. Tengo una vida que no es digna de un Dios totalmente perfecto. Necesito venir ante ti y necesito ser limpiado. Lo único que Dios quiere es que le demos nuestro corazón, que nos arrepintamos, que dejemos que Él haga lo que Él quiera en el corazón. Salmo 51, del 1 al 17 dice, 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, mi Dios. La única condición para tener un corazón de acuerdo a Dios es la humildad en arrepentimiento. Lo único que nos separa del perdón absoluto y de gozar de Dios no es que pienses que Dios está lejos o que Él no te ha hablado directamente o que no te lo ha demostrado. La única barrera entre tú y Dios es tu soberbia y la mía, es la única. Dios nunca desprecia a alguien que se le acerca de verdad de corazón y dice, quiero saber si estás ahí, quiero saber si eres real, necesito un cambio de mi vida, necesito ser transformado. Dios nunca te despreciará. No es ni la distancia, ni la falta de prueba, ni que vino hace 2000 años y estoy muy lejos y yo no puedo saber si eso es verdad. Realmente lo único que nos separa de nosotros y Dios es nuestra pura soberbia. Dios nunca deja de relacionarse, de hablar al corazón, de tocar tu corazón si te vienes a Él en humillación y dices, Dios, de verdad, por favor, estás ahí, te necesito. Así que
el perdón de Dios es un perdón total, pero no es carente de justicia. En la tierra, en este lado de la vida, el perdón de Dios no borra normalmente todas las consecuencias de nuestro pecado. A Natán le declaró a David el perdón divino, pero también le dijo que se iba a llevar a su hijo por el adulterio y que la espada no se apartaría de su casa y serían tomadas sus propias mujeres en plena luz del sol por su pecado oculto. Y sabemos la historia, eso es lo que hace Absalón exactamente, lo quiere matar, se sube a la azotea, se acuesta con el harén de su padre porque eso es guerra total y en su propia casa la espada nunca se aparta, hasta su hijo Amnón viola a su hermanastra Tamar, es decir, el pecado de David tiene unas consecuencias horrorosas y tremendas y eso nos pasa muchas veces. El Señor en esta tierra caída no corta todas las cosas que hacemos, no corta todas las consecuencias del pecado, pero Dios las utiliza, las transforma y las convierte siempre en cosas que son maravillosas y que tocan un montón de corazones. Mateo 1.1, genealogía de Jesucristo, hijo de David, versículo 6. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Dios utiliza la descendencia de Betsabé para redimir no solo a David y a su familia y su corazón, sino a toda la humanidad. Dios coge lo roto y lo transforma de una forma que es todavía más precioso que lo que empezó. Dios transforma todo, Dios es un Dios de justicia, lo transforma todo y todo el que le ama terminará glorificando a Dios en todo lo que hace, en lo bueno y en lo malo, en los aciertos y en las equivocaciones. Tenemos un Dios que no solo nos perdona, sino que nos reconstruye de una forma que le da una gloria inmensa a Él y que lo utiliza siempre para tocar millones de corazones. David pecó, David sufrió las consecuencias de su pecado, pero 3.500 años después seguimos leyendo lo que David escribió en este salmo y sigue trayendo consuelo, arrepentimiento y nos sigue trayendo profecía de aquel que trajo perdón absoluto a esta tierra. Esta es mi conclusión. Es un poco larga, ¿vale? No es una frase de conclusión, ¿vale? Es mi último punto, vamos a decirlo así, mi último punto. Tú te puedes sentir perdonado, pero la injusticia que has hecho sigue siendo injusticia, ¿sí o no? Yo me puedo seguir perdonado por algo que he hecho, pero que yo me sienta perdonado, como empecé, no quiere decir que se haya hecho justicia a mi maldad. Que te pusieran el perdonator en la cabeza no quiere decir que todo se haya arreglado. Vas al psicólogo y te dice que te perdones a ti mismo por el mal que has hecho y que si no lo puedes arreglar, que lo dejes pasar, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que se haya hecho justicia. Incluso, mientras que intentas reparar ciertos males, hay muchos que ya no puedes reparar, las personas no están, sacar el tema va a hacer más daño que el inicial, etcétera, etcétera. En realidad hay muchos males que nunca deberían haberse ni producido, no hay forma de recomponerlos o rehacerlos. Pero en la cruz hay alguien que lo paga todo, literalmente paga todo mal, tu mal y mi mal. Y todo el que acepte ese perdón tendrá una eternidad de compensación divina. Salmo 90:15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Hay una compensación, casi lo presenta como ecualitaria, del dolor que recibimos por nuestro pecado. El Salmo está hablando de su pecado. El dolor que nos afligiste es por nuestro pecado. Dejaste que las consecuencias de nuestros pecados nos tocaran. Pero el mismo número de años y de dolor que vamos a recibir, tú nos vas a dar alegría en comparación a eso. Es la teología de la compensación. Y cuando Dios compensa algo, no lo compensa igual. Esta tierra puede ser muy intensa, pero es muy cortita. Esta vida es muy intensa, pero es en el océano de la eternidad ni siquiera una gota de agua. Dios va a compensar todo el que le ama, todo el que recibe perdón va a compensar todo lo malo que hayamos hecho y todo lo bueno y va a recompensar todo lo bueno, pero todo el mal que hayamos hecho y el que nos han hecho, Dios lo va a compensar con creces. Isaías 30:26, el Señor vendará la herida de su pueblo y curará la llaga que le causó. Dios va a curar todo aquello que permitió que pasara por nuestro pecado. Está hablando de la llaga que le causó al pueblo por su propio pecado, no que Dios los castigara. Dejó
que la consecuencia de su pecado y de su desobediencia les llegara. Así que Dios los va a vendar, los va a curar. Teología de la compensación, Salmo 126:5. Los que sembraron lágrimas con regocijo segarán. Y está hablando de eso, de volver del cautiverio por el pecado que hicimos, pero recogeremos todo el regocijo que Dios nos dé. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y siempre estamos pensando los que lloran como las víctimas, pero cuando nos miramos al Señor, aquí no hay víctimas, somos todos verdugos. Lloraremos por nuestro pecado y el Señor nos va a hacer reír, nos va a consolar, nos va a compensar todo aquello que hagamos y todo aquello que hemos hecho. Todo el que acepta a Dios será compensado por el mal que recibió, que nos hicieron, y Dios compensará en otros todo el mal que hicimos. Si tú crees en Dios y Él ha pagado por todo el que crea en Dios será compensado por Dios, ¿sí o no? Todo su pecado será pagado y en la eternidad recibirá gozo por todos los males que ha recibido, ¿verdad? Todo el que cree en Dios recibirá perdón y compensación. Entonces realmente podremos sentir y saber, déjame parafrasear Salmo 51, que el Señor realmente nos ha lavado, que el Señor ha borrado realmente nuestras rebeliones, que nos ha librado y compensado nuestros pecados, que nos ha tenido por puros como si nunca hubiese pasado, que nos ha quitado para siempre la maldad en la que fuimos concebidos, que nos ha purificado y quitado nuestra suciedad hasta que nos ha dejado limpios como la nieve, que nos ha llenado de gozo eterno y recreará nuestros huesos abatidos por un cuerpo glorioso, que ha borrado por completo nuestro corazón rebelde y ha borrado como si nunca hubieran pasado nuestras maldades, y nos recreará con un corazón totalmente limpio y un espíritu totalmente perfecto. Y no nos echará nunca de delante de Él, y nos sustentará para siempre, y nos dará el gozo de ser salvos por la eternidad, y publicaremos para siempre con nuestros labios su justicia dentro de los muros de la nueva Jerusalén, y nuestras vidas le agradarán por siempre a Dios. Solo en Dios hay perdón absoluto. Ora conmigo. Dios de los cielos, no queremos solo ser perdonados o sentirnos perdonados, queremos que tú borres nuestra maldad y solo tú puedes hacer eso, Señor. Solo puedes tú, Señor, morir por toda nuestra maldad, Señor. Y solo tú puedes restaurarnos, Señor, y darnos una vida gloriosa en ti, Señor. Te pido que si alguien en esta mañana se está resistiendo por su orgullo a venir ante ti, Señor, y ponerse de rodillas, te pido, Señor, que tú quites ese orgullo, Señor. Señor, ábrenos los ojos, Señor, a ver tu verdad. Señor, gracias porque en ti tenemos perdón absoluto. Gracias, Señor, porque en ti nuestras maldades realmente están borradas. Y te adoramos por ello, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.